Estudio de. Bienvenidos a No Te Enredes. ¿Sabías que un simple documento puede evitarte un montón de problemas legales y ahorrarte mucho dinero? ¿Estás seguro de que tus bienes están bien protegidos? ¿Te suena eso de lo dejo para después, que luego se convierte en un ¿ahora qué hago? Calma, no te enredes. Soy Próspero Ignacio Soto Castelo y estoy aquí para darte las herramientas y el conocimiento que necesitas para estar al frente de tu vida, tu patrimonio y el bienestar de tu familia desde un enfoque jurídico. Aquí nos vamos directo al grano. Te cuento temas claves sobre tu protección legal, gestión de bienes y planificación inteligente. Porque tomar el control de tu futuro no tiene que ser complicado, pero sí esencial. Prepárate para prevenir problemas y asegurar que cada decisión que tomes sea un paso hacia tu tranquilidad. Porque blindar tu bienestar es de grandes. ¡Arrancamos! Bienvenidos a un episodio más de tu programa No Te Enredes, donde tratamos temas jurídicos de una manera fácil, clara y, ¿por qué no?, hasta entretenida. Hoy tenemos un tema que nos va a estar acompañando un invitado muy especial para mí y es el licenciado Miguel Ángel Tapia Güell. Y vamos a estar tocando temas relacionados con los poderes otorgados en el extranjero. Miguel Ángel, nuestro invitado, es abogado postulante y tiene su despacho aquí en la ciudad de Hermosillo, pero también lleva asuntos internacionales, ¿no? Bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí. Pues yo creo que sin más preámbulos le damos de lleno al tema, ¿te parece? Adelante. Bueno, a ver, primero vamos explicándole a nuestros amigos que nos están escuchando qué es el poder otorgado en el extranjero. A ver, ¿qué nos puedes platicar tú acerca de eso? El poder otorgado en el extranjero es un documento legal que te permite representar a una persona física o una persona moral, o sea, alguna sociedad, una compañía, dentro de otro país. Ya, si se otorga en Estados Unidos, pues con ese poder pudieras representar a esa persona física o moral dentro de México o viceversa, ¿no? Ahorita estoy circunscribiéndome a esos dos países para efectos de ejemplificación, pero el poder eso es lo que hace. La persona tiene que actuar en el otro país, no lo puede hacer de manera personal, entonces se lo encarga a una persona física de su confianza que pueda ejecutar esos actos en el extranjero. Obviamente, la persona que otorga ese poder, pues puede ser persona física o puede ser persona moral, ¿no? Ok, muy bien, pues es para que atiendan tus negocios en otro país, pues no, básicamente mientras tú andas en Timbuktu de viaje o simplemente pues no tenemos el don de la ubicuidad, pues no. Así es. Entonces, pues para eso nos sirve el poder tanto nacional como extranjero. Pero bueno, ahorita el tema de hoy es platicar cómo se hacen los poderes en otro país para que surtan efectos en México, ¿no? Y yo creo que para cuestiones prácticas me parece bien que limitemos el tema ahorita a Estados Unidos y México, sobre todo porque aquí en Sonora pues tenemos el contacto directo con clientes de Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, a ver. Vamos viendo cuáles son los requisitos para otorgar un poder en el extranjero o vamos platicándoles a la gente respecto del protocolo de Washington, ¿te parece? Así es, así Ok. es. Básicamente, los requisitos principales se reúnen en dos características muy específicas que engloban otra serie de requisitos, que es la primera característica es normalmente se utiliza el protocolo de uniformidad de poderes de Washington. Es una especie de tratado internacional en donde México y Estados Unidos son parte. Y entonces lo que permite este protocolo es que establece las bases de cómo se van a otorgar los poderes que se deban de utilizar, que se otorguen en una parte en un país, que se deban de utilizar en el otro. Ese es el primer requisito o el primer característica. La segunda característica es que una vez que el poder se haya otorgado ante un fedatario, puede ser notario público o puede ser cualquier otro tipo de fedatario, cumpliendo con los requisitos del protocolo, el segundo paso es la validación
tendrá que haber, en el caso de Estados Unidos y México, un paso extra o adicional, que es el conseguir que ese poder que ya ha sido notariado o que ya ha sido firmado ante el fedatario público, como segundo paso, sea apostillado. La apostilla es un sello que se le pone al documento para darle la validez. Con esa apostilla tú te traes el documento y ya puede ser válido sin ningún otro requisito legal adicional en el otro país. Esa apostilla también forma parte de otro tratado que Estados Unidos y México firmaron, que es la Convención de La Haya, y para simplificar esos trámites. La legalización del documento. La legalización del documento, de tal suerte de que cuando ya reúnes esos dos requisitos, ya te lo puedes traer de Estados Unidos a México o viceversa de México hacia Estados Unidos. Que aquí me gustaría, para ir dejando claro, ¿no? Esta legalización se hace de una manera sencilla con esta Convención de La Haya, porque lo que tienen que hacer estos estados que forman parte del tratado es decir, oye, el notario o el notary public, ¿no? Porque no es lo mismo notary public que notario. Sí, realmente lo reconozco con ese carácter, pues, ¿no? El estado donde se haya otorgado el documento ante la fe de ese fedatario. Al contrario que si no tienes firmado este tratado, hay que hacer una legalización de tracto sucesivo y que para efectos ahorita del programa yo creo que no lo vamos a tocar, pero incluso te lleva meses hacer es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo. Entonces, bueno, pues el chiste es que hay que apostillar el documento otorgado en Estados Unidos o aquí en México y para que surta sus efectos en el país donde vaya a ser utilizado, ¿no? Bueno, y a ver, entramos al tema de que se otorga ante un notary public en Estados Unidos. El notary public tiene una característica, ¿no? Que es simplemente un certificador. Así es. Da fe de que fulanito firmó el documento y por qué sabe que es él, porque lo identifica y tan, ¿no? Y aparte te da una fecha cierta, ¿no? Así es. Pero no necesita ser abogado. Cualquier persona puede ser un notary public. En el caso de México, el notario público tiene que ser un abogado que haya cumplido con ciertos exámenes, ¿no? Depende del estado en que esté. Pero el caso es que tiene que tener una patente otorgada por el Ejecutivo Estatal. Y pues como le dije, este sí es abogado y tiene muchas más responsabilidades que simplemente certificar documentos o firmas, ¿no? Así es. Sí, y una preparación mucho más larga, ¿no? Además de toda la preparación como notario público, tiene que haber cumplido cuando menos 5 años de práctica en la abogacía. Entonces, son personas muy preparadas, pues, ¿no? A diferencia de, como dices, el notary public en Estados Unidos, que tiene una función mucho más limitada, ¿no? Mucho más limitada. Entonces, ese es el parteaguas de los temas y de la problemática que en determinado momento se puede llegar a presentar en el otorgamiento de poderes y que hay que tener cuidado con ello. Así es. Entonces, a ver, vamos adentrándonos a la problemática que hemos estado platicando en días anteriores. Y es que el poder que hacen en Estados Unidos, para empezar, ¿quién lo redacta? Aquí yo creo que un principio fundamental en establecer esta mecánica o esta logística para obtener los documentos es hay que entender que estamos partiendo de sistemas jurídicos diferentes. Allá se rigen por el common law, nosotros nos regimos por el civil law, el derecho civil. Ese es un punto sumamente importante. Y Estados Unidos actúa mucho bajo el principio de la buena fe. En México somos mucho más formalistas. Entonces, en la instrumentación del poder, pues obviamente lo ideal, si el poder va a venir de Estados Unidos hacia México, que yo creo que es el tema que nos interesa aquí, pues tiene que venir redactado en los términos en que nos van a servir en México, con el clausulado del mandato, propiamente dicho, que va a ser aceptado aquí, pero sobre todo para el tema que nos está tratando, que reúna los requisitos del protocolo y que reúna los requisitos de la apostilla.
Esos son los temas centrales. Entonces, cuando tiene o deba de tener esas características el poder, pues sí necesitamos una participación de profesionistas en ambos lados de la frontera que conozcan el tema, que ayuden a instrumentar ese poder para que nos pueda servir en México. El poder lo puedes utilizar para muchas cosas, dependiendo de cuál es el encargo que la persona que lo está otorgando le está confiriendo a la persona que va a recibir el poder. Y puede ser tan simple como ir a firmar un contrato de arrendamiento, puede ser tan complejo como vender una propiedad, grabar una propiedad, firmar un contrato de crédito, y pudiera tener otras implicaciones mucho más delicadas, por ejemplo, comparecer a un juicio, ya sea como parte actora, como parte demandada. Entonces, es muy importante quién elabora ese contrato. Entonces, pues lo ideal es que allá en Estados Unidos contraten un abogado que les ayude a la redacción, y como bien dices que hay una coordinación aquí con algún abogado mexicano, pues para que pues cada quien es perito en su derecho, pues, ¿no? Así es. Y entonces el notary public no redacta el documento. No lo redacta. Y este documento, a ver, vamos platicando los requisitos conforme al régimen de uniformidad, sí. ¿no? Que deben de tener las facultades, sí. Deben dejar establecido la legal existencia en caso de ser una persona moral, pues, ¿no? Correcto. ¿Cómo se constituyó? Que pues en Estados Unidos va a depender del estado, pero básicamente si estamos hablando de una SA o una DSRL, que allá son las LLC, tienes que tener tus estatutos. Luego hay un resumen que tratándose del equivalente a la SA son los Articles of Incorporation y un Certificate of Good Standing, que esto es nada más y nada menos un documento que emite la Secretaría de Estado diciendo que está vigente la sociedad, ¿o me equivoco? Sí, estás en lo correcto. Ahí hay un tema importante y que yo creo que marca la pauta de la diferencia del derecho de ellos con el de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si tú vas y obtienes copia certificada de unos artículos de incorporación, te vas a dar cuenta de que en muchas ocasiones es un documento de una sola página. Y es un documento de una sola página que no necesariamente establece quién es el representante. Puede establecer un representante general, pero no va a establecer todas sus facultades. Entonces, cuando tú traes ese documento certificado, aunque esté certificado y aunque esté apostillado y lo traduzcas al español y te lo traigas a México a presentárselo a un notario o algún juez, te va a decir, bueno, pues, ¿y cómo sé que esta persona tiene la representación de representar a esa persona moral? Y entonces ahí entras en ese tipo de problemática de acreditar representación. Volviendo al tema del notario. El notario americano efectivamente no es el que redacta el poder. El poder normalmente lo redacta un abogado. Quizás en coordinación, en muchas ocasiones lo ideal es que se coordine con un abogado, que haya un abogado americano y un abogado mexicano en ambos lados de la frontera, conformando el documento para que reúna los requisitos que vas a necesitar que reúna a la hora de presentarlo ante una autoridad mexicana o ante un notario público o registrador o ante quien lo debas de utilizar aquí en México. Entonces, una vez que el documento está redactado, se va a llevar ese documento al notary public y el notary public tiene que voltear, si quiere que el poder en realidad reúna los requisitos del protocolo, se tiene que voltar al protocolo. Y aquí puede haber dos situaciones. Si es en representación de una persona física, el proceso es un poquito más simplificado, pero tiene también sus complejidades. Tiene que acreditar, tiene que establecer el notario que conoce a la persona, ¿sí? Que tiene capacidad legal para otorgamiento del poder. Y en el caso de que esté compareciendo una persona física en representación de otra persona física, también tiene que establecer de dónde se desprende esa representación, o sea, con qué documento está acreditando que la representa.
establecer la especificidad de ese documento, de dónde se desprenden esas facultades de representación y qué tipo de facultades de representación tiene, establecer la fecha del documento y tiene que ser un documento auténtico. Entonces, todas esas circunstancias tiene que dar fe el notario público. Okay. En tratándose de personas morales se vuelve un poquito más complejo. Tiene que voltear ahora a la misma articulado del protocolo en tratándose de personas morales y le va a decir, tienes que acreditar cuando menos la legal existencia de la sociedad, o sea, a través de un acta constitutiva o el documento de constitución de esa entidad. ¿De dónde nació? ¿De dónde nació? ¿De dónde viene? 2, ¿quién la representa? O sea, si tú la estás representando a la hora de comparecer al notario, tienes que acreditar con qué documento estás acreditando que la representas. Y si nos vamos otra vez al documento que hablábamos, unos artículos de incorporación que probablemente no se desprenda la representación de ahí, bueno, tendrá que haber algún documento corporativo firmado por los socios en donde digan esta persona tiene estas facultades. Que normalmente son los bylaws, pues, ¿no? Así es. Que son los estatutos mexicanos. Bueno. Así es. Y luego te vas a otros documentos, otros requisitos dentro del mismo articulado del protocolo que te dice, además de eso, debes de establecer la fecha del documento, la autenticidad del documento y cualquier otro requisito que lo identifique. Entonces, ya se vuelve más complejo. Pero el protocolo dice que esto lo hace el notario. El notario o el fedatario público, que en la mayoría de las veces son notarios, ¿no? Okay. Y es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza el problema. Ya dijimos la diferencia entre el notary public y el notario. El notary public ni siquiera es abogado. Así es. Y entonces en la torre, ¿cómo le va a hacer para acreditar todo esto que acabas de decir? Pues, ¿no? Así es. Si no sabe ni cómo se come, pues, ¿no? Ese es el problema que estamos ahorita presentando en muchos poderes. Yo voy a hablar de Arizona, pero no es exclusivo de Arizona. Voy a hablar de Arizona porque es el estado con el que yo creo que naturalmente más interacción comercial tenemos, ¿no? Y jurídica. Pero también existen otros estados donde ya hemos tenido esos problemas. ¿Cuál es el problema? Tú vas con el notario, notary public, y le dices, necesito que me notarices este poder. Y necesito que este poder cumpla con los requisitos del protocolo. Le traes el protocolo y le dices, tienes que dar fe de todo esto. Entonces, el notario lo ve y dice, no, o sea, yo normalmente lo que hago es ratificar la firma de la persona, la identifico y que me presentó un documento válido. Ese es normalmente lo que le llaman ellos el acknowledgement, que es la ratificación. Uno le va a decir, no, yo no necesito una ratificación común y corriente. Yo necesito que te ajustes al lenguaje y a los requisitos que establece el protocolo. Entonces, con la ayuda de los abogados de allá y de aquí, redactas el documento y se lo dices, así lo quiero, lo ven, ok, lo firman. Una vez firmado y notariado, se lo llevan a la Secretaría de Estado. En Estados Unidos, quien apostilla, quien es el que otorga la apostilla, que es la validación del documento, lo hace la Secretaría de Estado en Estados Unidos. En México es el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Para cuando va de aquí, de México hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros por muchos años, pues se ponía todos esos requisitos, se llevaba a la Secretaría de Estado. En el estado de Arizona hay una oficina central en Phoenix y otra oficina en Tucson. Dependiendo de dónde era el cliente que iba a firmar, que le quedaba más cerca, íbamos a Phoenix o íbamos a Tucson, nos las apostillaban sin ningún problema. Llegó un punto en donde en alguna ocasión llevamos a apostillar un documento en Phoenix y nos lo rechazaron. Y el argumento fue, el notario público aquí no tiene facultades para dar fe de todo lo que tú le estás pidiendo que dé fe. ¿Por qué? Porque no son abogados. Oye, pero tienes un protocolo, es un tratado internacional. Yo no soy abogado americano, pero el argumento que utilizábamos nosotros es, bueno, debe de haber una superioridad de ley. Si el tratado es firmado por Estados Unidos y México, debería de tener un rango constitucional y por ende es más importante que la ley estatal y deberías de permitir que el notario pueda
como fedatario público, cumplir con lo que dice el protocolo. Y no lo rechazaron, empezaron a rechazar. Algunos al principio logramos a través de argumentos convencerlos. Bueno, esta es la última vez y otorgaban. Hasta que llegó un punto en donde ya Phoenix no nos los daba. Entonces nos veníamos a Tucson, la oficina de Tucson. Y entonces ahí tratábamos de convencerlos y llegó un punto en donde poco a poquito nos fueron cerrando la llave y ahorita ya es un problema. Ya es un problema. Entonces la estaban aventando también los notary publics, pues no, porque no sabían. No, los notary publics no sabían el alcance, no sabían, pero volteaban a ver el protocolo y decían, bueno, pues es un protocolo firmado por Estados Unidos y por México y está publicado y es oficial. Pues entonces ellos decían, bueno, sí es un documento al que yo me tengo que acoger de alguna manera en el actuar que yo tengo. Pues entonces entraban en un conflicto, quizás también por desconocimiento, ¿no? Y ahí es donde viene la diferencia entre el fedatario público, llámese notary public, versus el notario público mexicano. El notario público mexicano pues cumple una preparación mucho más exhaustiva y tiene un grado de representación mucho más amplia por ser abogado y por dedicarse a una materia que el Estado le confiere para darle seguridad jurídica a los documentos y a los contratos, ¿no? Ok, entonces, a ver, se está presentando esto en Arizona y creo que tú traes por ahí una propuesta, ¿no? Algo, estás... Sí, nosotros pues. Lo que empezamos a hacer, ¿por qué se presenta este problema? Y este problema en realidad es un problema mayor, porque si no puedes tener un documento que pueda ser otorgado en Arizona para representar a una persona en México en asuntos importantes. Voy a poner un ejemplo. Hay una persona que la demandan, que tuvo algún negocio en México, de repente se le presenta una demanda, tiene que contestar la demanda, pero no puede salir del país por alguna razón, por cuestiones de salud o por cuestiones que le impidan salir del país y que tenga que otorgar un poder para que esa persona pueda venir y contestar la demanda aquí en México. Hay juicios en donde nomás te dan 5 días para contestar, más los días por razón de distancia. Entonces es un tiempo muy corto. Entonces, si esa persona no puede tener un poder para otorgárselo a otra persona para que venga y se haga cargo de sus asuntos aquí en México, pues sí estamos en un problema que puede ser mayor. Ahí puede ser un juicio, pero también puedes tener el aspecto de que no pueda representarlos en alguna inversión que se le pueda presentar, o sea, una inversión de negocio. Oye, se me está presentando una oportunidad de venir a invertir a México y no lo puedo hacer, lo tengo que hacer de manera directa. Cuando la ley te da la oportunidad de hacerlo de manera directa o a través de un apoderado, pues entonces el hecho de que estén interpretando el protocolo y las facultades del notary public de esta manera, pues está creando un problema, ¿no? Está creando un problema mayor. Entonces nosotros, la primera entrada que le hicimos nosotros a este problema fue, bueno, pues ¿y qué sucede si el notary public también es abogado? No podrá ese notary public, él ya tiene conocimiento, él puede dar fe. Pues así avanzamos con algunas operaciones, no hubo problema y después nos los rechazaron. Otra vez la burra. Lo rechazaron y dijeron, no, él cuando está notariando el documento está fungiendo como notary public, no como abogado. Entonces esa dualidad no la puede tener en el mismo acto. Entonces se convierte en un problema un poquito de demasiado, creo yo, formalismo, ¿no? O sea, y en aras de no dar una finalidad a un protocolo que por algo se firmó. Entonces estamos atorados ahí. No, pues fíjate que tan peor los gringos entonces que los mexicanos, ¿no? Entonces se supone que ellos son muy prácticos y mira la bronca que nos está metiendo, ¿no? Entonces, a ver, luego tenemos otro punto, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos normalmente aquí en México, ¿no? Llegan con el poder otorgado bajo este protocolo que estamos comentando y pues bueno, tú dices, oye, a ver, aquí el notario está obligado a acreditar en su escritura pública
la legal existencia, el poder que el poder que se le otorgó realmente la persona tenía facultades para haber otorgado esta representación y bueno, y demás requisitos que la ley nos obliga a cumplir, que eso se desprende de los documentos que ya platicamos, ¿no? Los estatutos, los artículos de incorporación, etc., ¿no? Que, pues, aquí en México tienen que llegar debidamente traducidos y apostillados, pues, ¿no? Así es. Entonces, tratando de ver cómo salvamos el poder otorgado en Estados Unidos, tú dices en la escritura, oye, pues aquí está el poder y se quedó acreditado toda la personalidad. Entonces, al final del día, sigues incumpliendo con el protocolo porque el documento, el importante es el poder y total que ni esta ha sido una solución, pues, ¿no? Así es. Entonces, a ver, lo único que se me ocurre ahorita es darle chamba a los diplomáticos mexicanos, ¿no? Recuerden ustedes que el cónsul tiene facultades o atribuciones como notario público. Correcto. Y pueden ustedes ir a cualquier consulado en el mundo y es como si estuvieran otorgando el poder en territorio mexicano y entonces te evitas esta bronca, ¿no? Así es. Pero no debería ser, ¿estás seguro? ¿Para qué existe el tratado entonces? Así es. ¿No? Entonces, pero bueno, eso puede ser una solución práctica. Y no en todas partes hay cónsules, entonces eso representa un problema, ¿no? Representa un problema. Las distancias y demás. Así es. El caso es que, bueno, se nos está haciendo una bola de nieve ahí y bueno, pues fíjense que es un tema que Miguel Ángel ya lo ha sufrido en juicios, pues, ¿no? Sí, ya me ha tocado que poderes los han tumbado, ¿no? La representación la han tumbado, la invalidan. Y entonces imagínense que tú traes, ¿qué sucede? En el afán de traer un documento supuestamente otorgado bajo el protocolo y apostillado, lo que ha sucedido es, ok, si el protocolo me establece, voy a hablar hipotéticamente, me establece 7 requisitos, pero no puedo cumplir con esos 7 requisitos yo como notario público, pero ahora puedo cumplir con 2. Pues cumplo con 2 y le pongo arriba que se está otorgando bajo el protocolo y que reúne los requisitos y lo notarizo. Y entonces ya con eso, como ya con esos 3 requisitos, la Secretaría de Estado sí me va a emitir la apostilla, pues emiten la apostilla, se lo traen. Entonces, ¿qué sucede? Pues es una especie de chicanada, pues, ¿no? Es una especie de chicanada porque al final del día el documento, aunque diga literalmente por arriba que cumple, que se está otorgando bajo el protocolo, pero no reúne los requisitos del protocolo, cuando tú lo presentas en juicio o en algún acto donde te lo puedan impugnar, pues entonces te van a decir, hey, no cumple con el requisito. Y si es en un juicio en donde tú tienes cierto tiempo, número de días para contestar la demanda, para presentar pruebas, y entonces, o para defender tus derechos, y en determinado momento lo presentas y el juez te dice, no reúne los requisitos, perdiste tu derecho para contestar o para ofrecer las pruebas o para rendir un testimonio o una actuación judicial. Y entonces ya ahí puedes haber perdido todos tus derechos. O sea, así de delicado es, pues, ¿no? Así de delicado es. Ahorita que tocabas el tema, por ejemplo, me voy a regresar un poco, el de los poderes consulares, ¿no? Los poderes consulares son una buena opción si es un acto no muy complejo. O sea, si es un mandato o lo que quieres que haga la persona es algo muy sencillo, ¿no? Venir a que venga, o sea, otorgar el poder para efectos de que venga y firme un contrato. Muy sencillo, no tiene mayor complejidad la redacción de ese poder. Sin embargo, en muchas ocasiones el poder tú lo requieres con una serie de requisitos más específicos y más elaborado el poder. Lo que a mí me ha estado tocando últimamente y no sé si sea por efectos de una implementación de un sistema que creo yo que está en proceso de perfección, pero lo que me ha tocado a mí es que mando a la persona a que vaya ante un consulado, porque no puede venir a México, va al consulado, yo redacto el poder, se lo mando al jurídico del consulado para que me lo hagan igual y me dicen, no podemos hacerlo así porque ya tiene un formato prepuesto ya en el sistema de cómputo y no le podemos mover mucho. Podemos más o menos con cierto lenguaje, pero ya no lo puedes poner tan extenso.
Ok. Entonces nos ha limitado ese tipo de otorgamiento de poderes consulares. Entonces es un problema, ¿no? Sí es un problema. Fíjate que sí, parece ser que sí está de esa manera establecido, porque el otro día me tocó una persona, no me acuerdo si en Finlandia o en Noruega, y total que oye, me están pidiendo que llene este formato. Y ya lo veo, y sí, nomás te dice, ¿qué facultades quieres? Pleitos de cobranza, administración, hay que palomearlo, y ya como que ellos, estas cláusulas se las agrego y tantán, ¿no? Tienen un formato ya predeterminado ahí, ¿no? Y no te dejan meterle mucho lenguaje que a veces necesitas, ¿no? Sí, claro, pues cada quien, dependiendo del asunto, pues le gusta que diga de alguna u otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. Pues para ayudar a que sea más fácil la comprensión, ya sea ante una autoridad o ante otra persona, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, pues también, entonces tenemos otra bronca ahí que yo creo que sería tema para tratar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que empezar Sí. Yo confío que sea una parte de un proceso de implementación que todavía no ha llegado a donde ellos quieren, pues, ¿no? Yo confío que sea así, pues, pero si no es así, yo creo que es responsabilidad de nosotros los abogados y los notarios que de alguna manera podamos ayudar, porque al final del día creo yo que la comunidad jurídica tenemos que nutrirnos y tenemos que ayudar a que se perfeccione en el afán de que las operaciones fluyan, pues, ¿no? Y que la gente pueda estar debidamente bien representada. Así es. Oye, a ver si no estamos abriendo la caja de Pandora, ¿no? Esperemos que no. Ahorita la cerramos. Mil juicios ahora que no sirve el poder y todo. Bueno, pero a ver. Digo, el chiste es que esta información le sea útil a las personas que van a otorgar el poder y también, ¿por qué no?, a nuestros colegas abogados, ¿no? Claro. Para que hagan lo que tengan que hacer, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el caso de los notarios, bueno, pues truchas compañeros notarios ahí para que no vayan a dejar mal acreditada una personalidad y luego pidan la nulidad de su escritura, pues, ¿no? Así es. Oye, a ver, ahí había un caso que del banco, ¿no? Lo recordarás, Sí. de que se estaba... concluíamos que se está lavando las manos. Platícanos un poquito de eso. Mira, estábamos nosotros en proceso de un cierre y el cierre de una operación y es una experiencia que nos ha tocado a nosotros y en este tipo de, cuando tienes tú algún tipo de fideicomiso, de toda la vida ha sido este tema, ¿no? El banco obviamente tiene ciertas obligaciones ya establecidas, ya limitadas. Ellos fungen prácticamente como administradores de los bienes que tú pones en fideicomiso, que los incorporas a un contrato, ellos los administran. El bien, aunque formalmente esté adentro de un fideicomiso y el banco sea el propietario, se le llama, es propietario fiduciario, entre comillas. La realidad de las cosas es que el fideicomisario o el que incorpora el bien ahí en beneficio de alguien, ese beneficiario es el dueño. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de que tú quieres hacer una venta o alguna operación en donde vas a transmitir la propiedad a un tercero, pues obviamente tú le das la instrucción al banco y el banco actúa en consecuencia y a través de esa instrucción vende. ¿Qué sucede ahí? Pues que el banco a la hora de la hora, a la hora de establecer las responsabilidades, te dice, no, yo nomás estoy firmando el contrato, pero la responsabilidad, yo no me voy a obligar a nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues tú tienes que establecer, ok, si tú no te vas a obligar, ¿quién me va a responder en caso de que haya un problema de posesión de propiedad o de cualquier tipo de circunstancias? Entonces, ¿qué sucede? Pues que tienes que tener una responsabilidad por parte de quien te está vendiendo indirectamente, que es el fideicomisario. Y en ese caso, ¿qué sucede? Pues si es extranjero, va a tener que comparecer a través de un poder. Entonces ahí regresamos al mismo tema del poder. Tiene que venir con todas las especificaciones, porque si hubiese un problema con esa operación y alguien tuviera que asumir un tipo de responsabilidad y el banco ya te dijo que ellos nos van a ser responsables, si te está compareciendo a esa operación un fideicomisario extranjero con un poder que no reúne los requisitos, entonces ¿cómo va a asumir esa responsabilidad? Se convierte en un problema. Entonces, por eso es la importancia del poder otorgado en el extranjero y que traiga los requisitos debidamente cumplidos, pues, ¿no? Que sí, porque pues si no tiene la representación correcta, ahora estamos hablando del tema del saneamiento para el caso de evicción. Pues, así ¿no? es.
Y ahora sí, este programa es un poquito más técnico, pero tratamos de no ser tan leguleyos, le digo Sí, yo, sí, ¿no? sí, así es. Entonces, pero, a ver, capaz de que puede ser otro episodio esto del saneamiento, porque, a ver, si bien es cierto, aunque no lo establezcas, pues la ley obliga, ¿no? Al saneamiento. Obliga al saneamiento. Y sería el propio fideicomisal el que estaría obligado, pero ahí te encargo agarrar al gringo, ¿no? Sí, No sí, trae sí. chino, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que sí el fideicomisario queda obligado, estableces todos los mecanismos para que se obligue. No hay ningún problema si lo tienes bien identificado, si haces toda la cadenita de responsabilidad. El problema es que con qué documento va a comparecer. Ahí es donde está la clave. Y los litigantes se agarran de Así cualquier es. orillita Sí, 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 sí. para poner trabas, ¿no? Así es. Pero bueno, pues mira, es un tema práctico ahí. Este tema de los inmuebles, de los fideicomisos, también les puede llegar a interesar a nuestros amigos asesores inmobiliarios que nos escuchan. Así es. Entonces, pues Miguel Ángel, ya estamos llegando ya al final de este episodio. Por favor, compártenos tus datos de contacto y el despacho sí. para los que te quieran hacer un buen poder en el extranjero, que tengan algún tipo de litigio. Miguel Ángel ve materia civil, amparo, ¿qué más ves? Así es. Yo veo civil, mercantil, mucho litigio e inversión extranjera. Okay. Son mis temas principales. ¿Y dónde te pueden encontrar ahí tu oficina? Yo estoy en Calzada de Guadalupe 23, en la colonia Centro. El teléfono es 662-337-0166 y mi correo es miguel@t de tapia, b de bueno, law.net. Ok. Pues muy bien, amigos, ya saben ahí donde lo pueden contactar y si dicen que lo escucharon en este programa, le van a dar un precio especial, ¿no? Claro que sí. Pues muy bien, agradecerles el favor de su atención, amigos. Nos vemos en un episodio más de tu programa No te enredes. Recuerda, yo soy Próspero Soto, tu notario de confianza. Hasta la próxima. Gracias. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.